En cuanto a la dimensión cognitiva y en cuanto a la construcción de un modelo de educación flexible, necesariamente se necesita también un currículo flexible. ¿Cómo podemos poner a disposición de nuestros estudiantes sin ninguna restricción las diferentes unidades curriculares? ¿Cómo podemos hacer diseño de unidades didácticas? Llamaríamos incluso de microcurrículo, de microunidades didácticas que estén a la medida del desarrollo de cada estudiante. Esto, digamos, que ha sido posible en diferentes instituciones educativas en donde uno posiblemente encuentre más maestros que estudiantes, ¿sí? Pero donde también los costos de las matrículas pues son bastante inalcanzables para la mayoría de las personas. Pero actualmente estamos en una época de las TICs y uno finalmente en un aula de clase solamente encuentra 3 niveles de estudiantes: unos estudiantes que van al día con el programa, unos estudiantes que van atrás y unos estudiantes que van adelante. El actual sistema educativo, ¿qué hace? El actual sistema educativo lo que hace es restringir a los que van adelante, ¿cierto? Ir medio tratar con los que van al día y medio jalonar a los que van atrás, y al final del día hacer una promoción en masa independientemente del sistema y de los niveles de conocimiento y cumplimiento de logros que tenga cada estudiante. En mi práctica docente nunca pude entender qué significa un 2,9, nunca pude entender qué significa un 4,5, no puedo entender qué significa perder un año. No creo que un ser humano pierda un año, por mal que le vaya algo aprendió, no, todo es una enseñanza, todo es una enseñanza. De las fallas y de lo que conocemos como fracasos es que se construyen los éxitos en la vida. Entonces, en ese orden de ideas, pues realmente lo que uno podría percibir, o lo que yo entiendo, es que existen solo 2 estados del conocimiento: o yo entiendo un concepto o no lo entiendo. Y si lo queremos llevar a una escala numérica, y si la escala se mueve entre 0 y 5, pues si no entiendo es 0 y si entiendo es 5, ¿cierto? Y en esa medida, en mi práctica docente, cuando estaba en la universidad, nuestros primeros parciales generalmente siempre concertábamos con los estudiantes como unos textos guías sobre los cuales trabajábamos. Luego en las clases se exponían los diferentes temas, y cuando llegaba la hora del parcial lo que hacíamos era permitirles, lo que yo hacía era permitirles que usaran sus apuntes, que usaran los textos, que tuviesen acceso. Solía irme del salón de clase y lo único que yo les pedía a ellos era que respondieran de manera individual esos parciales. Luego, cuando sentaba a evaluarlos y a calificar, pues me encontraba con que solamente habían como 1 o 2 o 3 líneas de respuestas, y lo que asumía era que había habido como una comunicación en masa frente al tema. O sea que calificar finalmente era un trabajo, entre comillas, sencillo. Los resultados de las notas solían ser 0,5, 0,3, 0,4. Y el tema fatal que los estudiantes llegaban a reclamar era: maestro, yo ya perdí mi semestre, ya esta materia yo no la puedo recuperar, porque cómo voy a recuperar al final del día esto. Y los reclamos que se hacían es: ¿cómo es posible, maestro, que usted, por equivocarme en un signo, me haya calificado mal y tan bajo? Y mi respuesta en ese sentido era: bueno, ¿qué ocurre si en el lanzamiento de un cohete yo me equivoco con el signo? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Nos estalla el búnker desde el que estemos haciendo el lanzamiento, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando en una línea de código me falta un punto y coma? ¿Por qué merezco una nota tan mala? Mi pregunta es: si yo estoy vendiendo un software, se lo estoy vendiendo a un empresario, ¿al empresario le interesa si yo me equivoqué en un punto y coma o algo en una línea de código? ¿O le interesa es que su software corra de manera perfecta? Entonces, en esa línea, y uno mira hoy en día actualmente
por qué se derrumba tanta obra civil en nuestro país? ¿Por qué después de tanto esfuerzo construimos puentes que se caen? Construimos represas que sufren esas emergencias como las que ya estamos acostumbrados. Entonces, en ese orden de ideas, la construcción de ese currículo flexible consideramos se puede materializar si empleamos todas las herramientas y todas las plataformas alrededor que nos permita ir mirando logro a logro cómo vamos poniendo a disposición ese currículo de toda la población. En este momento y en este proyecto, el profesor Freddy Tobo ha comenzado a hacer la articulación y generar líneas y propuestas de articulación del currículo con dos plataformas, una que es Khan Academic y otra que es la plataforma de YouTube, donde podemos encontrar una variedad y un gran acceso a materiales que pueden enriquecer y permitirle a cualquier estudiante, esté al día, esté atrás o esté adelante, a tener planes de mejoramiento o de perfeccionamiento en sus áreas de acuerdo a los niveles en los que van. En síntesis, para el desarrollo de la dimensión cognitiva, necesitamos construir una plataforma donde podamos virtualizar el currículo, ojalá desde el nivel microcurricular, para que podamos tener procesos y experiencias de aprendizaje, como cuando uno le entrega una maquinita de estas a un niño. Hoy en día está, y hay una gran discusión, desde qué edades es necesario entregar un dispositivo de esta naturaleza a un niño. Si es conveniente desde tempranas edades o si es conveniente desde que tenga edades adultas. Yo solamente soy consciente de algo. Yo fui una estudiante y una persona que estuvo alejada de los videojuegos. Tuve muchos amigos que sí estaban muy concentrados en los videojuegos. Y hoy en día, cuando yo veo cómo se maneja actualmente un avión de última generación, sobre todo en el campo de los militares, pues sencillamente, quienes no jugamos videojuegos, estamos incapacitados para poder tener siquiera la idea de pensar que podríamos llegar a desarrollar las habilidades para una máquina de esas. Entonces eso lo tenemos que tener con mucho cuidado, pero yo solo puedo decir que si uno le entrega un celular a un niño de 4 o 5 años, por ejemplo, déjenselo, hagan la prueba y vuelvan a la semana a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué ha aprendido ese niño? A mí me sorprende lo que aprende, ¿sí? Me sorprende, por ejemplo, cuando comienzan a usar el buscador de Google. Como no se pueden expresar bien, el buscador no les entiende y les da mal genio de que no les dan los resultados, pero ellos saben ya qué están buscando, cómo arman, cómo descargan las aplicaciones, cómo entran y cómo las usan. En más de una ocasión he tenido que pedir ayuda a un niño con estas cualidades y competencias para que me oriente y me diga cómo usar una determinada herramienta y cómo me siento de regocijado cuando eso ocurre. En esa línea, ¿qué es lo que han construido? ¿Qué es lo que se ha construido alrededor de estas experiencias? Rutas de aprendizaje y de autoaprendizaje paso a paso. A ese nivel tenemos nosotros que llegar con la estructura del currículo para que esas rutas de aprendizaje específica se puedan dar y se puedan presentar. Entonces hay muchas herramientas que están en el mercado, no solamente está Khan Academic y está YouTube, está también Gloster, está también Calameo y está también Wikipedia, hay aplicaciones como Radionomit, si ese es el nombre de la aplicación, Radionomit, y otras que pueden generar muchas experiencias de aprendizaje gratificantes.